Hola y bienvenidos a Rincón Oscuro, donde lo que no se ve también se escucha. Mi nombre es Fátima y este es el inicio de un espacio hecho para quienes disfrutan del miedo, el misterio y lo inexplicable. Aquí te voy a contar historias reales o ficticias, algunas enviadas por ustedes mismos. Voces anónimas que decidieron compartir eso que no se atreven a decir en voz alta. Así que si tienes una historia que te ha quitado el sueño, algo que viste, sentiste o viviste, puedes mandármela. Aquí la voy a narrar con respeto, detalle y un toque de oscuridad. Este es tu espacio, este es nuestro refugio en la noche. Y recuerda, si alguna vez sentiste que alguien te observa mientras duermes, tal vez después de escuchar una de estas historias, entiendas el porqué. Suscríbete y activa la campanita, mándame tu historia y nos escuchamos pronto, si es que logras dormir. Hola, bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy estamos comenzando en esto de los mi canal de YouTube. Más que nada, pues me gustaría que fuera enfocado un poco más en lo que son los sucesos paranormales. A mí, pues como les comento, mi nombre es Fátima y estoy creando este canal pues para compartir historias verídicas que nos han sucedido a cualquiera de nosotros. ¿Por qué? A lo que yo he visto y he vivido, he conocido mucha gente que le han pasado un montón y un sinfín de situaciones, como las mías, como las tuyas que me estás escuchando, y me gustaría que compartiéramos más que nada esos momentos en los que pues hasta uno mismo piensa que no sé, que está uno loco, o quizás fue un sueño, o quizás no. Porque pues a veces ese tipo de situaciones son muy reales. Y pues obviamente las personas nos sentimos pues inquietas, ¿verdad? En ese aspecto. Bueno, este es nuestro primer episodio de nuestro espacio, que no busca asustarte, sino invitarte a mirar más de esos rincones donde solo volteamos a ver cuando ya es demasiado tarde. Antes de empezar, pues me gustaría invitarlos también a ustedes como audiencia a que me manden sus historias. Me gustaría pues que las platicáramos, quiero oírlos, animarlos a que también ustedes cuenten este tipo de historias. Porque pues lo que me llevó a creer este canal, le digo, no fue solamente la curiosidad o el gusto por lo paranormal, sino por cosas que me pasaron, cosas que hasta el día de hoy sigo sin poder explicar. Tal vez tú también has sentido eso alguna vez. ¿Hay algo o alguien cercano a ti que le haya pasado este tipo de cosas? Bueno, yo lo he sentido más de una sola vez, y pues esta noche quiero contarles algunas de esas experiencias. La primera vez que a mí me sucedieron cosas, no sé, yo creo que tenía algunos 9, 10 años quizás. Miren, vamos a comenzar por ahí, ¿sí? Yo soy del estado de Zacatecas. Es un estado pues muy lindo. Igual, un estado lleno de leyendas. Pueblo minero. Me gusta la verdad la región en la que yo nací. Y pues también hay un sinfín de historias. O sea, a cualquier lado que tú vayas te van a platicar
que se aparece un señor, no sé, les digo, pues es pueblo minero, Zacatecas. Mm, eh, hay, hay muertes, hay un montón de muertes, más que nada por el tema eso de la minería. Hay diferentes tipos de minas ahí en la región, sí. Hay cielo abierto, hay subterráneas también. La mayoría de veces y de los accidentes que suceden ahí en la región es por el tipo de accidentes que suceden en lo que son minas subterráneas. Mi papá pues obviamente trabajó en ese tipo de empleo, sí, obviamente, ¿verdad? Válgame. Nos contaba que pues siempre habían accidentes, más que nada porque lo que es el tema de seguridad pues obviamente está pésimo. Obviamente no me voy a estar quejando ahorita por eso, ¿verdad? Pero sí por ese tipo de situaciones y por la falta de seguridad que hay en las empresas, pues siempre pasan accidentes. Mi esposo también trabajó en el ramo minero, y igual él sufrió también un tipo de accidente ahí dentro de una mina, ¿verdad? Bueno, como les comento, yo vengo de ahí, del estado de Zacatecas y todo, y pues les voy a platicar más o menos cómo está, bueno, de lo que yo aún recuerdo, ¿verdad? Y de lo que me pasó años atrás. Yo tenía algunos 10 años. Yo tenía algunos 10 años. Fue un día cualquiera, un día como todos. Y yo recuerdo muy bien. Mis padres tenían una casa. Esa casa era una casa muy grande, apenas, obviamente pues la estaban reconstruyendo porque pues ya estaba un poco deteriorada. Era una casa como de 2 niveles. Bueno, se puede decir de 3, ¿sí? Era de 2 pisos, pero como que estaba tipo escalonada la casa. Estaba lo que era el área de entrada, donde se supone que ahora era lo que era sala, comedor. Subías unos 2 escaloncitos, te llevaba así como un tipo pasillo y llegaba a lo que era la cocina y una de las habitaciones, que en este caso pues era, al día de hoy era la habitación de mis padres. Después había como un tipo recibidorcito, un zaguán, no sé cómo los conozcan, y estaban unas escaleras. Eran unas escaleras así un poco altas, yo creo que eran algunos 10, 12 escalones para llegar al siguiente piso. Y ahí había 2 habitaciones más. Bueno, cuando mis papás estaban en la remodelación de esa casa, pues obviamente nosotros asistíamos y dormíamos en lo que era la planta alta, en las últimas habitaciones pues les digo, del segundo piso, ¿verdad? La habitación de ellos, haz de cuenta de que tú subías y estaba una habitación. Esa era la habitación de nosotras, bueno, en este caso mía y de mi hermana. Entonces había una puertita que comunicaba a la otra habitación y ahí es donde mis padres se quedaban. Bueno, en la habitación de nosotros había una puerta como corrediza. Era una puerta así corrediza y la ventana gigante, una ventana, perdón, grande. Era yo creo que de algunos 2 metros de largo por unos, no sé qué será, 1.20, 1.50 de alto, ¿sí? Y pues obviamente la puerta por la que nosotros ingresábamos, esa puerta que estaba hacia lo que eran las escaleras, era una puerta corrediza muy grande también. Quizás a lo mejor algunos 2 metros de altura, 2.20 a lo mejor. Y pues sí, o sea, nuestra cama apuntaba hacia lo que era la ventana y obviamente hacia lo que era la entrada de esa habitación, ¿sí? Yo recuerdo que esa vez nos fuimos a acostar como todos los días, ¿sí? Mis papás ya se durmieron, mi hermana se durmió, yo me acosté y me dormí. Entonces, ya como aquello de las, ¿qué serían? 2 de la mañana, quizás 2, 2:30.
Me desperté porque yo quería ir al baño. Obviamente el baño estaba en lo que era la planta de abajo. Tienes que bajar las escaleras y el baño estaba pues casi literal, se pudiera decir, abajo de las escaleras. En esa parte no había nada, no había techo, nada, paredes, nada. Tú podías bajar y era como un tipo patio ahí aún. Podías ver hacia la calle y de la calle te podían ver hacia esa área. A mí me daba mucho miedo, a mi hermana igual. Era un lío cuando, pues obviamente cuando uno está chiquillo, pues tiene que salir pues a sus necesidades y eso, y pues obviamente te va a dar miedo si tú bajas una escalera, si sales como quien dice, a un patio, ¿sí? Descubierto, donde ves luces, ves árboles, ves todo. Bueno, yo quería bajar al baño, ¿sí? Entonces, pues yo me desperté. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, al momento de que yo me despierto y yo volteo, porque pues obviamente es lo primero que yo veo, es hacia la puerta, hacia esa ventanal gigante. Mi mamá no tenía cortinas que pudieran tapar esa puerta, ese ventanal. Nada más tenía pues lo que era el área de pues lo de la ventana, sí, ahí sí tenía su cortina. Pero mi mamá nos ponía ahí, no sé si en sus casas o han visto en las casas de las abuelitas de esos tiempos, que hay como unos manteles como de encaje, de esos manteles que son como de tejido o algo así, y que por ejemplo si tú lo agarras se va a traspasar y vas a ver tú lo que hay, pues obviamente del otro lado, sí. Bueno, mi mamá tenía un mantel muy grande y no lo ponía en las noches ahí como cortinas, pues obviamente pues les digo, o sea, se veía de la calle hacia adentro y no lo ponía pues para que no se viera hacia adentro. Bueno, yo me despierto, lo primero que volteo pues a ver es la puerta, el ventanal. ¿Y qué es lo que veo? Lo que yo veo aquí es un niño. Yo veo o sea, literal yo veo un niño que está ahí paradito afuera del ventanal. ¿Cómo llegó ahí? No lo sé. Yo solamente vi un niño. ¿Qué pasa aquí? A mí me da mucho miedo. Me da bastante miedo. Y yo digo, ay no, pues o sea, pues yo no sé qué es lo que esté ahí afuera, ¿verdad? Yo pensé que era mi hermana. Yo dije, no, bajó y no prendió la luz o esto. Porque, déjenme les digo, mi mamá es de esas personas que no prenden una fregada luz. O sea, esa casa estaba a oscuras, totalmente a oscuras en las noches. Nos daba bastante miedo por lo mismo, porque no era ni para dejar una bendita luz prendida. O sea, nada. Lo único que te aluzaba era una farola que estaba fuera de la casa. Era lo único. Esa farola de esas, pues de las que están en la calle, una grande. Y daba un poco de luz hacia esa parte del patio, bajando las escaleras. Bueno, yo pensaba que era mi hermana, pero al momento de que yo me volteo, mi hermana estaba ahí acostada conmigo. Mi hermana es 3 años menor que yo. Se puede decir que, no sé, ella tenía algunos 7 años, a lo mejor, yo me volteo y la veo ahí y digo, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que está ahí afuera? La empiezo a mover y ya empieza a despertar. Yo no me he puesto a hablar bien con ella de esa historia, de eso que pasó, porque no sé si la verdad ella lo recuerde, pero mi papá sí se acuerda. Bueno, ¿qué pasa aquí? Yo empiezo a mover a mi hermana, le digo, oye hermana, mira, y ella como que medio despierta y ella me dice, ¿qué? Y así le digo, oye, hay un niño allá afuera.
Y no me hace caso, o sea, se voltea, se vuelve a tapar. Yo creo que por lo mismo, ¿verdad? Ay, pues somos niños, o sea, ¿quién no le va a dar miedo? ¿Qué niño no va a tener miedo, verdad? Ya le digo yo, oye, mira, yo hay un niño y así, no es cierto, me quieres asustar. Y ya se volvió a tapar. Y yo, oye, mira, y ya no sabía cómo llamar la atención de ella. Ya le comentó, oye, mira, hay una mariposa, despierta la mariposa. Y yo en friega diciéndole que la mariposa, esto. No me hacía caso. ¿Qué pasa? A mí me empieza a dar mucho miedo porque yo veo que ese niño empieza como que a recargarse en el espejo. Sí, pues obviamente en el vidrio, perdón, de la ventana. No sé si lo han, bueno, cuando, no sé, que quieres ver al interior de un carro o sí, de una ventana, y que pones tus manos hacia los lados, hacia los costados de tu cara, pues para poder ver, ¿verdad? Yo vi que ese niño se recarga. O sea, el niño no era un niño como tal, ¿sí? O sea, era algo chiquito. Yo creo que el tamaño de un niño de 5 años, porque se veía chiquito. Y como una silueta, ¿sí? O sea, como una silueta, pero era un niño. Yo veo que se recarga y a mí me empieza a dar mucho miedo. Yo me acuerdo que ya del miedo empecé a llorar y como que mis papás, no sé, como que entre el sueño y así empezaron a escuchar que yo comencé a llorar. Despiertan y no sé, alcanzo a escuchar que mi mamá le dice a mi papá que pues que se levante y eso. Él se levanta y bueno, yo me acuerdo que él, ya cuando sacamos a platicar esto, él me dice, bueno, yo me levanto y yo intento encender la luz de ahí del cuarto de ustedes, pero yo siento que algo no me deja encender el apagador, ahí donde se enciende la luz. Decía que él sentía como que una fuerza, una pesadez o algo así que no lo dejaba encender. Bueno, total. Él enciende la luz y todo, ya se levanta mi mamá, me comentan que qué pasó y todo. Ya les digo yo, es que acabo de ver un niño y así. Ya se levanta mi papá, se baja y todo, y mi mamá por arriba pues ve por la ventana. No hay nadie. Ya duérmete. Obviamente, ¿verdad? Pues uno como persona adulta, pues a veces haces a un lado los comentarios, pues obviamente que te dice un niño, ¿sí? Fue una pesadilla, que cenaste de más y a lo mejor eso te provocó pues sueños de ese tipo, no sé, un montón de cosas que te puede decir uno como adulto, ¿sí? Bueno, esa fue una parte de lo que a mí me pasó. Después de tiempo, no puedo decirles que semanas ni nada de eso, o sea, ya un tiempecito retirado, no sé, algunos meses, volvió a pasar una situación así, pero de día. Yo recuerdo que, pues les comento, mi papá pues obviamente trabajaba en lo que es el ramo minero, de la minería, perdón. Él trabajaba en lo que eran, si mal no recuerdo, creo que son 3 turnos, ¿sí? Que son el turno de día, obviamente que creo que van de, no sé, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, y luego que el de tarde de 1 de la tarde a medianoche, y creo que el de noche es de 9 a 6, algo así, no recuerdo bien. Una vez mi papá le tocó ir de turno de tarde, ¿sí? Pues obviamente él tenía que levantarse como, no sé, a las 12 para poder él levantarse, bañarse, comer y pues poder irse, sí, y pues esperar su transporte.
Bueno, ¿qué pasa aquí? Mi mamá es una obsesiva de la limpieza. Ella se dedica desde bien temprano, se levanta, comienza a limpiar todo lo que es la casa de pies a cabeza. Desde los vidrios de las ventanas, baños, o sea, todo. Pero es de esas señoras que se desviven por eso, o sea, que si, ¿cómo les explico? Como los limpiadores compulsivos, ¿sí? Que salen en los programas esos de la televisión. Mi mamá tenía algo así. Ella deja totalmente limpia la casa y cuando ya anda limpiando lo que es en la parte de abajo, en la siguiente planta, pues me comenta, oye, ve y despierta a tu papá. Ve y despierta a tu papá porque ya es hora de que se meta a bañar, esto y aquello. Y luego le va a hacer tarde. Ya voy y le hablo yo a mi papá ya baja y todo. Les digo porque pues él estaba dormido. Baja y se mete a bañar, pero antes de meterse a bañar, él se pone a hacer algo. No recuerdo qué, pero él pierde, o sea, él se anda ahí en la casa, se pone a hacer algo. Mi mamá pensaba que ya se estaba metiendo a bañar. Al momento de ella subir, pues para poder organizar lo que era la cama, se sube y pues enojada. Nada más escuchamos que empieza. Ay, Inés, ya me ensuciaste aquí el vidrio, mira cómo me dejaste el peinador. Y ya subimos. Bueno, por ejemplo, pues subo yo y mi hermana y ya vimos. Y ustedes también que nada más andan jugando con las cosas, ya les dije que no toquen mis cosas, esto y aquello. Obviamente son cosas que nosotros no hicimos. ¿Qué pasa aquí? Mi mamá tenía un tocador blanco y encima del tocador siempre tenía lo que era una crema corporal y unas figuritas como de porcelana, de cerámica, no sé, de unos patitos. Era una mamá patito con sus bebés patitos, unos 3 patitos que tenía ahí. Ella sube y les digo, o sea, empieza a gritar, ay, que ya me ensuciaron aquí, acabo de limpiar, que esto y aquello. Ya subimos y y todavía le dice a mi papá, le grita, y mira cómo me dejaste el espejo lleno de crema, mira, y así. Y ya mi papá dice, no, dice, pues sí, dice, yo ni siquiera me he metido a bañar y no he subido para poderme cambiar ni arreglarme, o sea, yo no he movido ahí. Cuando ya empiezan a prestar atención que mi mamá va a limpiar el espejo, porque les digo, estaba marcado lleno de crema corporal, se dan cuenta que hay unas manos pintadas, unas manitas chiquitas que están como que abrieron el frasco de la crema, las metieron y pegaron la mano así en el espejo del tocador. Las figuras de los patitos están volteadas. Están volteadas como si un niño chiquito las hubiera agarrado y se hubiera puesto a jugar y así. Y quedan también así como medio marcadas, manchadas de la crema. Y ya se queda mi mamá así como que pensando, bueno, ¿y quién fue? Yo tengo un hermano también, es 10 años menor que yo. Pero para ese entonces mi hermanito en ese entonces, no recuerdo si aún todavía no nacía o si aún tenía meses. O sea, era imposible de que él hubiera sido, ni que mi hermano hubiera sido, porque esas eran manos de un niño pequeño. Les digo, yo en ese entonces ya tenía como algunos 10, 11 años. Y sí, o sea, no, pues era imposible que yo tampoco, que yo hubiera sido, ¿verdad?
Total que se quedó así. Por lo regular en esa casa, bueno, por ejemplo, ahorita ya no la habitan. Ya esa casa ya se vendió. Ya a lo mejor las personas que viven ahí ya están lidiando, no sé, con los espíritus que viven en esa casa, no sé, qué sé yo. Pero ahí hay algo. En esa casa hay algo porque siempre era que pasaban situaciones así. Nosotros casi no asistíamos lo que era de la mañana a la tarde. ¿Por qué? Porque en cuanto nosotros nos íbamos a la escuela, mi mamá se iba a casa de mi abuelita. Ella siempre ha sido de que se va desde bien temprano a casa de mi abuelita. Allá salíamos de la escuela y nosotros no llegábamos a casa, nosotros nos íbamos directo a casa de mi abuelita. Pero varias veces, pues obviamente, pues uno va cansado con la mochilota y los libros y todo que los niños cargan. Y varias veces nosotros llegamos a dejar nuestras mochilas a nuestra casa, porque nuestra casa estaba cerquita de la escuela. Llegábamos, dejábamos la mochila y nos íbamos a casa de mi abuelita. Pero bueno, yo les comento que varias veces, les digo, incluso de día llegaron a pasar cosas así. Yo llegaba y dejaba la mochila y yo le decía a mi mamá, ¿alguien te fue a buscar? Y decía mi mamá, no, pues ¿quién? Y les digo, ahí donde nosotros vivíamos, pues es una callecita, es como, no es privada, pero o sea, pues son calles pequeñas, es un pueblo pequeño ahí donde nosotros vivíamos. Y pues obviamente todo el mundo se conoce. Mi mamá se cuenta de que ella tenía 1, 2, 3 vecinas así del lado de la acera donde ella vivía, porque enfrente no había casas, enfrente eran puras bardas de las casas que estaban en la siguiente calle. Y les digo, o sea, ahí en donde nosotros vivíamos, todo el mundo nos conocíamos, todo el mundo. Si por ejemplo alguien no estaba en su casa, iban y lo buscaban, es que no está, se fue y así. Y les digo, o sea, mi mamá antes de irse, pues obviamente pasaba por esa calle y ya la veían las vecinas de que pues ella ya iba pues con mi abuelita, sí, porque pues les digo, ella era del diario, todos los días estábamos vivíamos casi literal lo que era la mayor parte del día allá con mi abuelita. Les digo, nosotros llegábamos y dejábamos nuestras mochilas y yo le decía a mi mamá, creo que te fueron a buscar. No, pues ¿quién? Les digo, no sé, pero llegaron y te gritaron. Y hubo varias veces en que yo inclusive escuchaba a mi mamá gritarme. Les digo, la casa esa era como de 2 pisos, pero estaban en escalón, se veían 3 niveles. Yo me asomaba por esa puerta donde les digo que yo veía al niño, porque gritaban el nombre de mi mamá y yo salía, yo abría la puerta esa y le gritaba, no está. Y volvían a gritar y yo terca, no está. Y pues tú te asomabas y veías hacia la calle, alcanzabas a ver la calle, la banqueta y eso, porque no había bardas, no había nada. Estaba una barda muy chiquita, no había techos en las habitaciones de abajo. Y aparte era una puerta de madera. Era una puerta de madera que, por cierto, mis papás atoraban como con una barra de esas con las que de acero, una viga, no sé, y nomás la recargaban y ya estaba atrancada la puerta. Yo varias veces que llegué a dejar mi mochila a mi casa antes de irme con mi abuelita, escuchaba que abrían la puerta, porque cuando tú la abrías, tú tenías que empujar esa puerta con fuerza para que la barra se pudiera pues caer hacia atrás, ¿sí? Y poder tú abrir la puerta.
O sea, a mí varias veces me empujaron esa puerta, yo escuchaba caerse la barra esa de metal, yo me asomaba, les digo, yo escuchaba a mi mamá que me gritaba, y me gritaba, Fátima, y yo desde arriba, mande, y otra vez, Fátima, y yo, mande, ¿qué pasa? Pero, o sea, solamente decían eso y nadie entraba. Ni mi mamá, ni nadie, o sea. Ya después, ya no dejaba mi mochila ahí en mi casa. A veces la dejaba ahí con mi vecina. O incluso nada más llegaba de pasadita y la aventaba. O sea, ya me daba miedo ya estar, llegando a la casa a dejar la mochila. O ya así de plano no. Pues ni modo, me la llevaba hasta con mi abuelita. Así iba con el solazo y mi mochilota ahí con todos los libros cargados. Pero les digo, me daba mucho miedo. A mi mamá también una vez le pasó una situación así muy extraña cuando estaba embarazada de mi hermano. Llegamos de hacer lo que era, ¿cómo se llama? La despensa del súper. Yo recuerdo que entramos y estábamos bajando las bolsas. En eso les digo, o sea, tú entrabas y tenías que subir unos escaloncitos para llegar al nivel donde estaba la cocina y donde, sí, pues, o sea, donde estaba la cocinita. Entonces, esa habitación estaba como que tenía la entrada así derecho. Tú entrabas y estaba una entradita así derecho. O estaba por el otro lado otra entrada. O sea, se podía ver cuando tú pasabas por ese pasillito y ya te veías que ibas subiendo ahí para la otra parte. Yo me acuerdo que íbamos entrando y en eso mi mamá se cae. Nos dio mucho miedo porque les digo, mi mamá está embarazada. Y ella se quedó asustada porque dice que ella vio una sombra. Antes de que ella cayera, ella vio una sombra y dice que ella sintió como la sombra la aventó. O sea, ya al último, pues ya veíamos, o sea, ya se estaba lo que vivía ahí o quienes vivían ahí, no sé, ya se estaban manifestando un poco más y ya con, o sea, ya incluso pues al grado de que te tocaban, en este caso mi mamá, que la aventaron, o sea, ya era algo muy muy raro, muy 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 grave, sí. Bueno, eso pienso yo. Pero les digo, o sea, como que a mi mamá no le daba miedo o lo ignoraba o se le olvidaba, no sé. Pero sí pasaban situaciones así. También les digo, en Navidad, Año Nuevo, todo eso, o sea, no sé si todavía se sigan celebrando en partes de la República o no sé si en otros países, ese rollo de que en Navidad hacen el rosario. El rosario y ¿cómo se llama? No sé cómo le digan, pero decían que acostar o levantar al niño Dios, al niño Jesús. Es el niño Jesús, y que hacen un tipo de rosario y lo visten y todo eso. Bueno, en mi casa, en mi familia está muy acostumbrado todavía esa tradición, creo que es católica, de hacer eso. Y obviamente lo que es Navidad, toda la familia se juntaba a celebrar Navidad y hacían el tipo ese rosario, ¿sí? A la hermana de mi mamá le daba mucho miedo llegar a la casa con nosotros. O sea, sí se quedaba, obviamente, pero le daba miedo porque ya inclusive el esposo de mi tía, o sea, mi tío político, ya también había empezado a platicar que él veía que le daba mucho miedo, ya entre bromas y así, ¿verdad? Que a él le daba mucho miedo ir en Navidad y quedarse en la casa porque
él veía una sombra. Él veía una sombra que se paseaba, que él la veía que salía de un cuarto, de una habitación, y que se metía a la otra y se metía al baño y así. Y varias personas nos llegaron a comentar eso, que veían una sombra. Bueno, esa es otra. La última que a mí, en lo personal, a mí me pasó, la última experiencia que yo tuve fue en preparatoria. Sí, fue en preparatoria. De hecho, yo acababa de entrar a la preparatoria. Y me acuerdo, no, mentira. Fue en secundaria. Fue en secundaria porque yo recuerdo que llegué a mi casa. Y iba a ir al ensayo de banda de guerra. Pero no fui porque me quedé dormida. Entonces, me acuerdo muy bien que yo llegué de la escuela, dejé mi mochila, hice tareas y todo. Y esa vez, creo que era viernes, porque los viernes era cuando hacían los ensayos. Esa vez, creo que no fuimos con mi abuelita porque me acuerdo que yo llegué de la escuela y estaba mi mamá ahí en casa. Y yo me quedé dormida. Pero para esto ella me había comentado, no, en la noche voy a hacer unas tortillas de harina y frijoles refritos y no sé qué cosas, para cuando llegue tu papá, porque mi papá iba a llegar en la tarde. Y les digo, yo me puse a hacer mis tareas y todo y me quedé dormida. Entonces, bueno, pues total, llegué, me acosté y todo. Ya más tarde, yo siento que, o sea, yo siempre me dormía hacia lo que es el lado derecho. O sea, yo me recargaba y me volteaba hacia el lado derecho. Y esa vez, yo me acuerdo bien clarito, o sea, nunca se me va a olvidar, jamás se me va a olvidar ese momento, porque yo escuché que algo cerca de mi oído, ya de mi oído izquierdo, empiezan a hablarme. Fátima. Y o sea, cuando a ti te hablan, obviamente pues tú reconoces la voz. O sea, tú reconoces la voz de quien te está hablando, de quien te está susurrando, no sé. Pero para mí era una voz extraña, o sea, no sabía quién era. Entonces yo digo, no, pues, o sea, ya entre mi sueño y eso, pues yo no hice caso. Entonces, en eso yo siento que algo me agarra de mi brazo izquierdo, y me voltea, ya me voltean hacia el lado izquierdo. Cuando yo logro ya abrir los ojos, yo veo una silueta. Ya es una silueta grande, o sea, como si fuera una persona grande. Pero fue bien extraño porque yo solamente vi la silueta, o sea, yo no vi rostro, yo no vi las facciones de la persona o de eso que me había volteado. Pero yo sentí en mi brazo la fuerza que hizo para voltearme. Yo solo recuerdo que yo a esa persona, no sé, que yo vi, como si estuviera hincada. Porque, o sea, me llegaba, o sea, si tú te hincas al lado de una cama en el suelo, pues te va a quedar, no sé, hasta el, no sé, lo que son las costillas hacia arriba, tu cuerpo, no sé. Pero, o sea, yo lo veía, yo sabía que era algo grande, de alguien grande, porque les digo, o sea, se veía la silueta, pero como si estuviera hincado. Y yo veía así como tipo una luz que venía así como de abajo del suelo, no sé, y que se le reflejaba lo que era
como cuando estás contando historias de terror a oscuras y agarras una linterna y te la pones abajo así de tu cara y que se refleja la luz así hacia los lados y todo. Algo así yo me imaginaba, o sea, algo así yo veía, perdón. A mí me dio mucho miedo. Inclusive hasta lloré, yo me acuerdo que lloré esa vez. Y cuando pasó eso, yo no me podía mover. Me decían que a lo mejor estaba relacionado con lo que es la parálisis del sueño. Pero si hubiera sido parálisis del sueño, a mí no me hubieran volteado. Ni yo estuviera viviendo eso, o sea, literal con los ojos abiertos, yo no me podía mover, ni nada, pero sí estaba llorando. O sea, yo estaba viendo todo. Y aparte, en eso que yo empiezo a llorar, se escucha la voz de mi papá abajo. Y cuando yo volteo para ver si ya iba subiendo mi papá, porque les digo, yo escucho a mi papá que va llegando y eso, y está platicando con mi mamá. En eso que escucho yo la voz de mi papá, yo me empiezo a mover. Y de un salto, o sea, yo volé o sea, hacia el otro lado de la cama y me bajé corriendo lo más rápido que pude, llorando. O sea, fueron cuestión de segundos y mi papá y mi mamá me vieron que yo bajé llorando y eso, y empiezo, hay alguien en mi cuarto. En eso mi papá rápido sube. Les digo, o sea, mi papá, él pensaba, no sé, que alguien sí se había metido a la casa, porque incluso hasta él se estaba quitando su cinturón de esos que se usan en la mina. Son cinturones grandes, muy gruesos, porque tienes que colgarte cosas, lámparas, navajas, linternas, todo. O sea, y él agarró el cinto y subió muy rápido, pero él no encontró a nadie en mi cuarto. Él empieza a revisar lo que es el closet, abajo de la cama, incluso abre la ventana y se sube al techo para poder ver si había alguien ahí, pero no hay nadie. O sea, ni siquiera vi indicios que la ventana se hubiera abierto. Aparte que esas ventanas eran bien ruidosas. Como son ventanas de herrería, hay veces que cuando ya se mojan o que tienen polvo o que no las limpias bien, suenan, rechinan. O sea, la ventana de mi cuarto es lo que hacía. Y obviamente si alguien se hubiera metido en cuestión de segundos, no hubiera alcanzado a salirse, porque les digo, aparte de que rechinaba, o sea, estaba muy dura para abrirse. Era imposible que alguien la abriera sin hacer ruido o sin hacer esfuerzo. No había nadie. Ya después empezaron ahí a platicar en casa de mi abuelita mi historia y obviamente se burlaban de mí y todo eso. Pero, o sea, la casa esa era mi abuelita porque yo la consideré siempre mi abuelita. O sea, ella era mi abuelita. Pero era mi bisabuela. Era mamá de la mamá de mi mamá. Ya después mi abuela, la mamá de mi mamá, empezó a platicarnos que en esa casa sí asustaban, porque ella llegó a ver también cosas, porque esa casa no la heredó mi abuelito, el papá de mi mamá, y ahí vivía pues obviamente mi abuelita, la mamá de mi mamá, y después nosotros vivimos ahí. Y ya cuando les digo que yo empezaba a platicar mis historias, esto y aquello, ya fue cuando una vez me dijo mi abuelita, es que en esa casa siempre han asustado, siempre han pasado cosas. ¿A qué se debe? No sabemos. A pesar de que, por ejemplo, mi mamá es muy creyente de lo de que la Virgen y todo eso, o sea, y que hacen que rosarios, que llevan santos,
que incluso hasta tenía un altar ahí a la Virgen de Guadalupe, que es muy conocida aquí en México y en parte de Latinoamérica. O sea, pasaban cosas así. Son situaciones que hasta el día de hoy no he podido lograr entender de por qué, a qué se debían. Si era no sé, un demonio, un duende, porque incluso hasta decían que a lo mejor era un duende, pero les digo, o sea, son cosas que jamás voy a saber qué eran, y que quizás no sé si las nuevas personas que vivan ahí, les digo, porque esa casa ya se vendió hace algunos, no sé, 3-4 años. No sé si las personas que vivan ahí ahora hayan ya experimentado algo así, pero en este caso a nosotros, y pues la mayor parte de cosas que pasaron ahí me pasaban a mí. También incluso hasta mi abuela decía, a lo mejor hay un tesoro enterrado ahí, porque es muy común que se diga que en casas o en pueblos, por ejemplo, allá para lo que es Zacatecas, que decían que por donde pasó la revolución y todo eso, que había gente que enterraba su dinero y eso. Y es muy común que te digan, no, es que ahí hay enterrado un tesoro, y que si tú estás experimentando ese tipo de cosas es para ti, y que tú tienes que escarbar y buscar en la casa. O sea, es muy común eso por aquellos lugares. No sé si en otras partes de la República también sea común que platiquen ese tipo de cosas, pero decía mi abuelita eso también. No, es que te pasa a ti porque ahí hay, ay, no recuerdo el nombre, pero ahí hay dinero, y que a lo mejor lo que está ahí te está diciendo que lo escarbes y busques y todo. Y yo decía, no, o sea, sí, un espíritu o algo me está diciendo que, que hay dinero para mí ahí, no lo quiero porque ya me asustaron mucho. O que si me lo va a dar, pues entonces pues que ya no me asuste, ¿verdad? Pero, o sea, sí, fueron experiencias muy, muy, muy raras, muy perturbadoras para mí, que la verdad no quisiera volver a experimentar. No quisiera porque no sé si hasta el día de hoy, es un pensamiento que yo tengo, ¿sí? No sé si hasta el día de hoy yo tenga secuelas de eso, porque inclusive mi brazo izquierdo, yo padezco de un dolor de mi brazo izquierdo. O sea, ya fui con médicos y todo, y me dijeron que era una cosa, que era otra cosa y así. Pero desde que me pasó esa situación, y de una vez que me asaltaron también, ese brazo, perdón, me comienza a temblar. De la nada me comienza a temblar. Ya me hice estudios neurológicos y todo eso. Unos me dicen que es un problema de costillas, que esto y aquello y así. Pero les digo, desde que yo recuerdo, porque yo no padecía de nada de eso de mi brazo, pero desde que me pasaron esas situaciones y que me agarraron del brazo para voltearme, mi brazo siempre ha temblado. Se quedó ya así con ese tic. Se quedó asustado mi brazo. Pero ya les digo, o sea, me tiembla de la nada, de repente me empieza a temblar y se me pasa. Les digo, o sea, no sé si las personas que estén ahí, algún día voy a preguntarles, voy a averiguar, porque pues yo ya no estoy en Zacatecas, yo ya estoy en Coahuila. Algún día voy a preguntarle a esas personas si han experimentado algún tipo de situación paranormal en esa casa. Y ojalá y esperemos pues que no, ¿verdad? Obviamente, porque pues les digo, son situaciones muy, muy feas, que uno
la verdad les digo, yo no quisiera volver a experimentar algo así. Pero, ¿qué les puedo decir? O sea, esas son varias historias que me pasaron a mí en esa casa, que le pasaron a mi familia. Y todavía un sinfín de historias más que sucedieron que quizás en otro momento les voy a platicar. Pero a mí me gustaría que ustedes también me apoyaran y compartieran sus historias. Sus historias para poder platicar, entrar en el tema y que otras personas de otras partes puedan escuchar lo que también a ti te pasó. Que quizás a lo mejor son historias o sucesos que te han pasado a ti como a mí, que las demás personas no las van a entender, pero nosotros sí, porque ya lo vivimos. Les digo, he conocido más y otras amistades que incluso nos han platicado ahí de repente cuando nos juntamos y que se llega a cierta hora, ¿verdad? Decimos nosotros la hora del Chucky. Y empezamos a platicar y a platicar y a platicar. Y van saliendo una que otra historia así. Y créanme que a veces son situaciones similares. Pero que si por ejemplo tú se la cuentas, no sé, a alguien de tu familia o así, te van a decir, no, es que, por ejemplo en el caso mío, que me decían que a lo mejor era parálisis del sueño y eso. Pero o sea, no, porque tú sabes lo que viste, sabes lo que viviste, sabes cómo pasó y es algo que las personas no lo entienden. O sea, tú lo platicas con otra persona que ya pasó por algo así y créeme de que esa persona sí te va a creer. Esa persona sí lo va a entender porque ya lo vivió. Bueno, pues llegamos al final de este primer episodio. Me gustaría mucho, les digo, que me compartieran sus historias, que lo platicáramos. Voy a comenzar a hacer lo que es un grupo de WhatsApp o igual un grupo en Facebook donde podamos compartir nuestras historias. Si gustas mandármelo igual por mensaje o incluso aquí en la descripción para poder platicarlo y que las demás personas puedan conocer tu historia. Bueno amigos, el día de hoy me voy a despedir de ustedes, pero espero en unos días volver a subir otro video y poder hablar un poco más del tema paranormal. Me gustaría que me dejaras un like y te suscribieras y pudieras así seguir mi contenido. Esto fue Rincón Obscuro, donde lo que no se ve también se escucha. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye.